¿Es el universo la obra de un creador o simplemente materia eterna en movimiento? Epicuro propuso un cosmos de átomos y azar, donde los dioses no intervienen en el destino humano. Siglos después, Nietzsche proclamó la muerte de Dios, dejando al hombre frente al abismo de su propia existencia. Estas visiones materialistas continúan desafiando nuestras certezas y el misterio del universo. Durante siglos, la pregunta por Dios ha sido el eje central de la filosofía, la teología y la vida humana. Pero siempre hubo voces que, en lugar de buscar pruebas de lo divino, decidieron mirar hacia otro lado. No por rebeldía superficial, sino por rigor intelectual. Este es el recorrido por los pensadores que no creyeron en Dios y que, paradójicamente, terminaron construyendo las bases más sólidas de la ética moderna, la ciencia empírica y la libertad humana. Cuando pensamos en ateísmo filosófico, solemos imaginarlo como una postura negativa, un simple rechazo. Pero la historia nos muestra algo distinto. Los filósofos que no creyeron en Dios no se limitaron a negar, construyeron, reconfiguraron la moral, redefinieron el sentido de la existencia y plantearon que el ser humano podía ser responsable de su propio destino sin necesidad de un guión cósmico. Su legado no es el vacío, sino la autonomía. Todo comienza en la antigüedad griega, con Epicuro. Lejos del hedonismo vulgar que su nombre evoca hoy, Epicuro propuso un materialismo radical. Para él, el universo estaba compuesto de átomos y vacío, sin diseño, sin propósito trascendente, sin intervención divina. Los dioses, si existían, vivían en un estado de perfecta imperturbabilidad, completamente ajenos a los asuntos humanos. La verdadera revolución de Epicuro fue ética. Si no hay castigo eterno, si no hay juicio final, entonces el miedo pierde su poder. La vida buena no se mide por la obediencia a mandatos celestiales, sino por la búsqueda de la tranquilidad del alma, la amistad y la moderación. Siglos después, Lucrecio retomaría esta visión en su poema De Rerum Natura, argumentando que la superstición religiosa era la fuente de la angustia humana y que comprender la naturaleza material del cosmos era el único camino hacia la libertad interior. Avanzamos hasta la Ilustración. El pensamiento europeo despierta de su dogmatismo y con él surge una figura clave: David Hume. Hume no se declaró ateo en términos modernos, pero su filosofía socavó los cimientos teológicos con una precisión implacable. En sus diálogos sobre la religión natural, desmonta el argumento del diseño. ¿Cómo podemos inferir un creador inteligente a partir de un universo imperfecto, lleno de sufrimiento y caos? Hume muestra que la analogía entre una máquina y el cosmos es débil, y que incluso si aceptáramos un principio ordenador, nada nos llevaría a atribuirle bondad, justicia o conciencia moral. Hume también cuestiona los milagros. Si un milagro es una violación de las leyes naturales, y las leyes naturales se sostienen sobre la experiencia constante, entonces, la probabilidad de que un testimonio sea engañoso siempre será mayor que la probabilidad de que la naturaleza haya suspendido sus reglas. La religión, para Hume, no nace de la razón, sino del miedo, la ignorancia y la esperanza humana. Su escepticismo no deja un altar vacío, deja espacio para la duda metódica, la observación cuidadosa y la humildad intelectual. Llega el siglo XIX, y con él, Friedrich Nietzsche. Nietzsche no escribe como un académico frío. Escribe como un médico que diagnostica una enfermedad cultural. Su famosa proclamación de que Dios ha muerto no es un grito de victoria, sino una advertencia. La muerte de Dios significa el colapso de los valores occidentales. Durante 2000 años, Europa había fundamentado la moral, la verdad y el sentido en una figura trascendente. Cuando esa figura se desvanece, no surge automáticamente la libertad, surge el nihilismo. Nietzsche ve el peligro. Si ya no hay un orden divino que garantice el bien y el mal, el ser humano puede caer en la desesperación o en el cinismo, pero también ve la oportunidad.
Si los valores no caen del cielo, entonces deben ser creados por nosotros. El ser humano no es una criatura terminada, sino un puente. Nietzsche propone la transvaloración de todos los valores. Dejar de obedecer por miedo o por hábito, y comenzar a afirmar la vida en su totalidad, con su dolor, su belleza y su finitud. El llamado a convertirse en quien uno es, a superar el resentimiento y a crear significado desde la tierra y no desde el más allá. La filosofía de Nietzsche es exigente, no consuela, desafía. El siglo XX trae claridad analítica y profundidad existencial. Bertrand Russell representa la primera vertiente. En su conferencia ¿Por qué no soy cristiano?, Russell desarma los argumentos teológicos con la precisión de un matemático. El argumento cosmológico, el argumento moral, la idea de un primer causa no resistentes al escrutinio lógico. Russell señala que creer en Dios no es un acto de virtud, sino una falta de honestidad intelectual cuando las pruebas no lo sostienen. Para él, la moral no necesita revelación. Surge de la empatía, la razón y el deseo humano de reducir el sufrimiento. Russell defiende que una vida buena es posible sin dogmas y que la duda es el motor del progreso. Su ateísmo no es frío, es humanista. Cree en la dignidad humana precisamente porque no la subordina a lo sobrenatural. Frente a esta claridad lógica, surge el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Para Sartre, la existencia precede a la esencia. No hay un plan previo, no hay una naturaleza humana fija, no hay un creador que nos haya diseñado con un propósito. Somos lo que hacemos con nuestra libertad. Esto no es un consuelo, es una carga. Si no hay Dios, no hay excusas. No podemos culpar a la naturaleza, a la tradición o a la voluntad divina por nuestras decisiones. Estamos condenados a ser libres. Sartre rechaza el ateísmo como simple negación y lo convierte en fundamento de la responsabilidad radical. La angustia existencial no es un defecto, es la señal de que comprendemos que cada elección nos define. La ética sartreana no viene de mandatos, viene del compromiso con la libertad propia y ajena. No creemos en Dios, pero creemos en el ser humano como proyecto inacabado. Y en diálogo tenso con Sartre aparece Albert Camus. Camus no se llamaba existencialista, se llamaba absurdista. Para él, el conflicto fundamental no es entre el bien y el mal, sino entre la sed humana de sentido y el silencio indiferente del universo. El absurdo nace cuando nos damos cuenta de que ninguna religión, ninguna filosofía, ningún sistema puede llenar ese vacío. Camus rechaza tanto la fe, que promete consuelo, como el suicidio que huye del conflicto. Su respuesta es la rebelión. Vivir plenamente a pesar de la falta de sentido. Aceptar la finitud. Amar la vida terrestre. Construir solidaridad con otros condenados a la misma condición. El mito de Sísifo empujando la roca eternamente no es una tragedia, es una imagen de dignidad. Camus nos dice que la felicidad y el absurdo son dos caras de la misma tierra. No necesitamos un cielo para validar nuestra lucha. La lucha misma basta. Al recorrer estas voces, emerge un hilo conductor. Ninguno de estos filósofos negó a Dios por capricho. Lo hicieron porque observaron el mundo, leyeron la historia, sintieron el peso de la responsabilidad humana y decidieron que la verdad, por dura que fuera, preferían la ilusión reconfortante. Y en ese camino, descubrieron algo inesperado, que la ausencia de Dios no empobrece la vida, la intensifica. Sin un juez cósmico, la ética se vuelve más urgente. Sin un destino predeterminado, la libertad se vuelve más real. Sin promesas de eternidad, el presente se vuelve más valioso. Estos pensadores nos enseñaron que la duda no es enemiga de la sabiduría, sino su condición. Que la moral no necesita amenazas ni recompensas sobrenaturales para ser válida. Que el significado no se encuentra, se construye. Que la finitud no es un castigo, es lo que da textura a nuestras decisiones. Que la solidaridad humana, la curiosidad intelectual,
el compromiso con la justicia y la belleza son más que suficientes para sostener una vida digna. Hoy, en un mundo saturado de certezas rápidas y respuestas prefabricadas, volver a estos filósofos es un acto de resistencia, no para imitarlos, sino para aprender su método, mirar sin parpadeo, preguntar sin miedo, asumir la responsabilidad de pensar por uno mismo. La historia del ateísmo filosófico no es la historia de la destrucción de la fe, es la historia de la maduración de la conciencia humana. Es el paso de la obediencia a la autonomía, del consuelo a la verdad, del cielo a la tierra. Al final, estos pensadores no nos dejaron un vacío, nos dejaron herramientas, la crítica, la compasión, la valentía de vivir sin garantías. Nos recordaron que el ser humano no necesita un Padre celestial para ser adulto, que puede crear leyes justas, arte hermoso, ciencia rigurosa, amor profundo, todo desde su propia condición mortal, que la grandeza no está en la sumisión, está en la creación, que la vida no requiere permiso para valer. Si hoy miramos al cielo y no vemos respuestas, no es porque el universo esté vacío, es porque las respuestas no están arriba, están aquí, en nuestras manos, en nuestras palabras, en nuestras elecciones. Los filósofos que no creyeron en Dios no nos quitaron nada, nos devolvieron a nosotros mismos. Y quizás esa sea la verdadera revelación. La historia no se detuvo en el siglo XX. El pensamiento secular continuó su marcha, adaptándose a nuevas preguntas, nuevos descubrimientos y nuevas formas de comprender la condición humana. Si los clásicos del ateísmo filosófico desmantelaron los argumentos teológicos, las generaciones posteriores se enfrentaron a algo más complejo: vivir sin Dios en un mundo que sigue habitado por rituales, símbolos y anhelos de trascendencia. No bastaba con negar, había que explicar por qué creemos, cómo funcionan las creencias y qué lugar ocupa lo sagrado en una cultura que ya no lo necesita. Karl Marx no fue ateo por capricho intelectual, sino por diagnóstico social. Para él, la religión no era un error metafísico, sino un reflejo de la alienación humana. En una sociedad dividida por la explotación, el consuelo celestial funciona como un analgésico que pospone la justicia terrenal. Marx no despreciaba el deseo de sentido, lo redirigía. Si el ser humano proyecta en Dios su propia esencia, su capacidad de amar, crear y transformar, entonces la tarea no es destruir ese impulso, sino recuperarlo para la historia concreta. La emancipación no llega del cielo, llega de la praxis, de la organización colectiva, de la lucha por condiciones materiales dignas. El ateísmo marxista no es frío, es profundamente humano, porque exige que dejemos de esperar salvaciones externas y comencemos a construir la tierra prometida aquí y ahora. Ludwig Feuerbach dio un paso previo y fundamental. En la esencia del cristianismo, planteó que Dios no es más que la esencia humana proyectada y absolutizada. Lo que llamamos divino no cae de arriba, brota de nosotros. El amor infinito, la justicia perfecta, la sabiduría absoluta son cualidades humanas que, al sentirse limitadas por la finitud, se externalizan en una figura sobrenatural. Reconocer esto no es un acto de arrogancia, sino de honestidad psicológica. Feuerbach no quería eliminar lo sagrado, quería devolverlo a su origen. Si lo divino es un espejo, entonces la tarea no es romper el espejo, sino mirar directamente a quien se refleja en él. Esta inversión teológica abrió camino a una comprensión naturalista de la religión, no como engaño, sino como expresión simbólica de necesidades humanas reales. El siglo XX también vio el surgimiento de una filosofía analítica que abordó la cuestión divina con herramientas lógicas y lingüísticas. J. L. Mackie, en Ética, inventando el bien y el mal, formuló con precisión el problema del mal y la inconsistencia lógica de un Dios omnipotente, omnisciente y completamente bueno en un mundo lleno de sufrimiento injusto. Mackie no se conformó con señalar la paradoja. Mostró que la moralidad no requiere fundamento trascendente. Los valores nacen de la necesidad humana de cooperar, de la empatía evolutiva, de la razón práctica.
La ética secular no es inferior a la religiosa, es más honesta, porque reconoce su origen humano y, por tanto, su responsabilidad humana. Si no hay un juez cósmico, no hay excusa para la indiferencia. La justicia depende de nosotros, no de la providencia. Paralelamente, la filosofía continental exploró cómo el fin de Dios reconfigura el lenguaje, el poder y la identidad. Michel Foucault no atacó la teología con argumentos metafísicos, sino con genealogía. Mostró cómo las instituciones religiosas, junto con la medicina, la psiquiatría y el derecho, construyeron regímenes de verdad que normalizan, excluyen y controlan. Para Foucault, la crítica a Dios no es solo teológica, es política. Desmontar la autoridad divina es desmontar la autoridad que se legitima en su nombre. La libertad no consiste en reemplazar un dogma por otro, sino en crear espacios de resistencia, de experimentación ética, de cuidado de sí. El ateísmo, en esta clave, no es una doctrina, es una práctica de desobediencia intelectual.